Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Excel Skill. Este es su curso para que puedan aprender todo lo relacionado con Excel, desde lo más básico, pasando por intermedio hasta experto. Vamos a dividir este curso en 30 clases, las cuales vamos a empezar desde el día de hoy. En esta clase 1 vamos a poder observar qué es Excel, su definición, cómo es su interfaz, cuáles son los principales botones, los principales comandos que vamos a utilizar. Sin más, comencemos. Bueno, entonces ya tenemos aquí abierto nuestro primer libro de Excel, porque cuando abrimos Excel ya no dice documento como lo decía en Word, sino que en este caso es un libro, el cual se compone de varias hojas. Aquí podemos observar en la parte inferior que aparece hoja 1. A medida que vamos a ir insertando, utilizando más hojas, van a aparecer hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Vamos a poder modificar sus nombres, incluso aplicarles una etiqueta de color y demás. Hoy, como es nuestra primera clase, entonces simplemente vamos a ir donde dice definición. ¿Qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo que le permite al usuario elaborar toda clase de operaciones matemáticas, estadísticas, financieras, ¿sí? En el cual se utilizan obviamente operaciones, números y algunos textos, ¿no? Este se compone básicamente de unos cuadros. Esos cuadros los vamos a llamar celdas. Esas celdas son una dirección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es la intersección entre una columna y una fila. ¿Cómo así? Sí, Excel se compone en nuestra interfaz principal de columnas que están, como lo podemos ver aquí seleccionadas, están identificadas con letras que van desde la A, B, C, llegando hasta la Z. Vamos a observar qué sucede cuando llegamos a la Z. Cómo me estoy desplazando por cada una de las celdas con las flechas del teclado, flecha izquierda, flecha derecha, arriba y abajo. Pero también podemos dar un clic sobre cada una de las celdas, ¿no? Cuando llegamos a Z empieza de nuevo en A, pero esta vez a luego a B, a C, a D, como lo pueden observar aquí. Y cuando llegamos a Z, pues empieza en B, B, A, B, 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 C, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con las filas. Las filas aquí están horizontalmente y los podemos observar. En este caso pues tenemos una seleccionada y van desde 1 hasta, yo podría quedarme aquí bajando durante varios minutos y no tendría un fin, pero si me demoro mucho más sí que puedo llegar a ese fin. ¿Cómo? Por medio de un comando. Hay un comando que es control sostenido, flecha hacia abajo, y va a poder llegar hasta la fila 1.048.576. Si damos control flecha hacia arriba, pues volvemos a llegar a la fila número 1. También hay otras celdas que nos permiten desplazarnos hacia abajo o hacia arriba en mayor o menor medida. Por ejemplo, está ABPAG o REPAG, que me permite bajar aproximadamente unas 20-25 celdas, y REPAG, ¿sí? Que es página siguiente, página anterior, devolverme unas 20 o 25 celdas, dependiendo cómo esté configurado, el tamaño y demás. ¿Cómo me ubico yo en alguna de las celdas o cómo sé yo cómo se llama? Bueno, cuando estoy ubicado en una celda y esta se encuentra pues seleccionada, como lo podemos ver en este caso, hay algo que se llama cuadro de nombres. El cuadro de nombres queda encima de la columna A y ahí aparece el nombre de la celda donde estoy ubicado, ¿no? Es decir, si ustedes observan en este momento, me encuentro en L6, sin necesidad de ir a observar que estoy en la columna C, en la columna L, y luego estoy aquí en la fila 6 y tener que hacer pues ubicar esa dirección. Simplemente aquí automáticamente pues aparece el nombre. La dirección, ese cuadro de nombres, nos permite llegar rápidamente a una dirección. Por ejemplo, ¿qué tal que yo quisiera ir a Z10.000, Z20.000, etcétera? Yo podría digitar ahí Z59.000 y luego darle un enter. Automáticamente, aquí podemos observar que me queda seleccionado en Z59.000. ¿Cómo me devuelvo yo rápidamente hasta otra vez el inicio de estas hojas?
pues con control flecha hacia arriba, control flecha a la izquierda, vuelve y llega hasta la primera celda. Lo mismo sucede con las columnas. Estas columnas, si yo me paro o si me ubico encima de cada letrica, como la pueden ver acá, D, E, F, G, quedan seleccionadas esas columnas. Esas columnas también obviamente tienen un fin. Si le damos control flecha a la derecha, podemos observar que llega hasta XFD, ¿no? Control flecha a la izquierda, vuelve a llegar a la columna A. Como ya sabemos identificar qué es una columna, qué es una fila y sabemos qué es una celda y dónde se encuentra o cómo podemos encontrar su dirección, también tenemos que entender que hay algo que se llama rangos, ¿no? Podemos seleccionar varias celdas. Estas celdas las podemos seleccionar de varias formas, de 3 formas. La primera, dejando Shift sostenido y con las flechas del teclado desplazándome hacia otro lado. Ejemplo, en este momento estamos ubicados en C2. Dejamos Shift sostenido, que es la tecla que está encima de control, y luego con las flechas del teclado nos desplazamos hacia la derecha. En este caso hemos llegado desde C2 hasta I2, ¿no? Este es un rango de celdas seleccionado, pero también lo podemos seleccionar con el mouse, es decir, yo me puedo ubicar en B2 y dejar clic sostenido del mouse y ubicarme hasta donde quiero llegar. En este caso ha quedado seleccionado desde B2 hasta B15, ¿no? Bueno, también podríamos hacerlo de la siguiente forma. Me ubico en B2, dejamos Shift sostenido y con el mouse damos un clic donde queremos llegar. Ejemplo, doy un clic en G14. Pues llegó y quedó seleccionado todo este rango, ¿no? Entonces, ya tenemos, voy a ir colocando aquí algunos colores. Definición, ya la tenemos. ¿Qué es Excel? Recuérdalo. Muy bien, es una hoja de cálculo que nos permite elaborar toda clase de operaciones, matemáticas, financieras, estadísticas, geométricas, todo. ¿Qué es una celda? Es la intersección entre una columna y una fila. Entonces ya tenemos aquí cuántas celdas existen. Bueno, celdas no, cuántas filas, cuántas columnas. Ya sabemos que si llegamos desde A1 y le damos control flecha hacia abajo, nos permite llegar hasta 1.048.576. Si le doy control flecha hacia arriba, me llega de nuevo a la 1. Y lo mismo hacia la derecha, control flecha a la derecha, XFD, control flecha a la izquierda, hasta la A. Bueno, ya sabemos cómo encontrar la dirección de la celda donde estoy ubicado. Simplemente en el cuadro de nombres ahí aparece cuál es la dirección de esta celda. En este caso sería D7, ¿no? Vamos a ir dándole colorcito. Ya sabemos cómo seleccionar diferentes celdas con Shift sostenido, con el clic del mouse, ¿cierto? Entonces también. ¿Qué es un rango? Bueno, es un conjunto de celdas seleccionadas, que también ya lo habíamos visto ahora. En este caso, ¿cuál es este rango? Pues yo diría que es B2 hasta B19. Eso es bueno también que lo tengan, que lo comprendan desde B2, 2 puntos, B19. Así se escribe un rango en Excel. Uno puede aumentar el zoom, es decir, quieres ver algo mucho más grande o mucho más pequeño, de varias formas. Una de ellas, la primera de ellas es ir acá abajo a la derecha donde dice 100% y en el más, usted puede dar clic en ese más y pues va a aumentar el tamaño de esas celdas, ¿no? Aumentarlo en el sentido de que lo vamos a ver mucho más grande. Porque en realidad no estamos modificando su tamaño, el tamaño sigue siendo el mismo. Es como si simplemente nos hubiéramos acercado a ella. Del menos volvemos a disminuirlo. Acá quedó en 130, podemos llegar hasta 100, ¿no? Y mucho menos, para que se vea mucho más pequeño. Sí, también lo puedo utilizar con control y el cursor, la bolita del mouse. Mire que si le doy control sostenido y la bolita del mouse hacia adelante, scroll, entonces aumenta el tamaño, control y la bolita hacia atrás, pues disminuye el tamaño de toda la interfaz, ¿no? De todas las celdas que podemos estar viendo. Muy bien, ya sabemos entonces qué es el rango, conjunto de celdas seleccionado. Ahora, el formato de celdas. El formato de celdas
es cómo se encuentra configurada esa celda para que muestre determinados elementos. Puede ser un número, puede ser un texto, ¿sí? Algunos símbolos. Y además cómo lo va a mostrar mediante bordes, colores, ¿sí? Etcétera. Vamos a observar que hay varios elementos. Nosotros arriba tenemos un menú, ¿sí? Donde dice archivo, donde dice inicio, insertar, el diseño de la página y demás. Para modificar ese formato de las celdas nosotros debemos estar en inicio. Acá en inicio tenemos lo que es fuente, donde vamos a poder cambiar el color de la letra, el color del fondo de las celdas, aplicarle bordes a las celdas, modificar el tamaño de las celdas o simplemente utilizar una fuente diferente. También tenemos cómo centrar el texto, alinearlo a la izquierda, alinearlo a la derecha. Pero esas celdas también se pueden modificar o podemos modificar el formato de esas celdas mediante un comando. ¿Cuál es el comando que se puede utilizar? Control 1. Control 1 me permite abrir este cuadro que tiene como título formato de celdas y tiene varias pestañas. Mira, tenemos número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. En bordes tenemos el estilo del borde que queremos utilizar. En este caso puede ser un borde grueso, delgadito, doble, punteado, etcétera, ¿sí? Y el relleno puede ser un color o varios colores. En este ejemplo voy a colocar aquí efectos de relleno y vamos a poder observar que me permite seleccionar dos colores. Puede ser naranja y azul. ¿Cómo quiero ver esos colores? De forma vertical, diagonal, desde el centro también se puede organizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en los próximos elementos que desarrollemos. Simplemente le digo aceptar y volvemos aquí en aceptar. Miren, la celda me quedó simplemente con varios colores. En este caso un azul, un degradado entre azul y naranja. Tiene unos bordes más bien punteados, ¿sí? Bueno, entonces con control Z podríamos deshacer esta partecita, si fue lo último que hice. Listo. Entonces ya tenemos lo que es el formato de celdas. Vamos a hacer unos ejercicios para poder desarrollar ese formato de celdas. Entonces vámonos con nuestro primer ejercicio. Voy a desarrollar acá simplemente unos títulos y ustedes me pueden ir analizando qué formato tienen. Yo ya les voy a hacer la pregunta y ustedes van a pensar allí un poquito. Vamos a colocar unos títulos, por ejemplo, un artículo. Entonces, artículo, cantidad. Entonces, y de una vez vamos a colocar aquí precio. Algo básico que casi siempre vamos a utilizar en una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué artículo? Vamos a hablar artículos como electrodomésticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un televisor. Cantidad, 5. ¿Cómo me voy desplazando hacia la derecha? Bueno, ya habíamos hablado que yo puedo ir dándole flecha a la derecha, pero también puedo utilizar la tecla que está encima del bloc majus, que es tabular. Ese tabulador me permite desplazarme también hacia la derecha. Y el precio, vamos a tener aquí el precio. ¿En qué celda estoy ubicado? En D4. ¿Qué precio voy a poner? Bueno, que digamos, vamos a colocar que es un precio unitario, ¿no? Bueno, el precio unitario. Miren que esta columna ha quedado un poco pequeña para el texto tan grande que hay allí. Ahora les voy a explicar que simplemente podemos aumentar ese tamaño con doble clic. Mire que él aumentó automáticamente, o con el clic sostenido acá entre la D y la E en toda la mitad, y clic sostenido y amplío hasta donde quiero. ¿Cuánto vale un televisor? Depende del que usted compre, ¿cierto? 2.500.000. Algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué no utilizó los puntos, no? Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación, a analizar cuál es el formato que le vamos a dar a cada uno de ellos. Hay una pregunta importante, ahora sí, con relación a ese formato. El texto y los números tienen algo diferente. ¿Qué es eso diferente que los hace tan únicos y especiales? Que el texto está alineado automáticamente a la izquierda.
y los números han quedado alineados a la derecha. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que algunos números, cuando los escribimos, para nosotros pueden ser números, pero para Excel no. Si quedan automáticamente a la izquierda, no es un número, ¿sí? Es para Excel, es un texto y no va a poder realizar operaciones matemáticas, a no ser que yo le dé alinear a la izquierda. Él sigue siendo un número para Excel y para mí. ¿Listo? Pero si usted no le ha dado ningún formato de alineación y él le queda a la izquierda, es porque Excel no lo está reconociendo como un número, ¿no? Ya vamos a mirar por qué y cuándo ocurre esto, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, mire, los textos han quedado alineados a la izquierda y mire, estos números están alineados a la derecha. Voy a hacer una selección. Vamos a seleccionar un rango desde B3 hasta D10. Voy a colocar aquí B3 y seleccionamos hasta D10. Miren toda esta cantidad de celdas que he seleccionado. Yo quisiera darle un formatico, unos bordes bonitos, o de pronto simplemente modificarlo, ¿no? Con control 1 podría hacerlo, control 1. Un relleno, le voy a dar un relleno verde o azul pastel, ¿no? Un borde, el borde doble o este bordecito, le digo contorno y le digo interior, para que las celdas que están por dentro de esa selección quede también con ese borde, ¿no? Y le doy a aceptar. Entonces ya saben, relleno, seleccionamos el color, bordes, seleccionamos el borde que queremos, le decimos contorno e interior y ya le damos a aceptar. Miren que automáticamente me queda con un formato diferente esa tabla que hemos desarrollado, ¿no? Bueno, ahora le voy a dar control Z para que ahora lo podamos volver a hacer. Vamos a seleccionar algunos otros elementos o vamos a digitar, en este caso aparte de televisor. Entonces, ¿qué otro elemento? La nevera. Cantidad 3, valor unitario de una nevera. Yo ya ni sé, 5 millones. Listo. Otro electrodoméstico, una radio. Cantidad 10. Precio unitario, digamos que están a 200.000. Listo. ¿Qué es lo que queremos hacer a continuación? Lo que queremos hacer es modificar la forma como vemos los números. Obviamente, cantidad no necesita un signo de pesos, pero la columna donde está precio unitario sí la necesita. Entonces yo podría hacer seleccionar la columna D, si sé que todo es en dinero, o simplemente seleccionar esta parte que necesito con ese formato. Puedo hacerlo de varias formas. Aquí en inicio y en números aparecen diferentes opciones, ¿no? De contabilidad, de moneda. Bueno, ya lo vamos a ir a hacer ahí, que es más sencillo, más fácil. Pero vamos a hacerlo con el control 1. Control 1. Nos vamos aquí donde dice número. ¿Listo? Y acá vamos a seleccionar el que dice contabilidad. En contabilidad vamos a decirle posiciones decimales, 0. ¿Qué significan las posiciones decimales? Para que no me quede 2.500.00, ¿no? Simplemente 2.500.000 y ya. El símbolo, podemos, pues el que vayamos a necesitar, ¿no? En este caso, el signo de pesos de Español Colombia. Entonces vamos a seleccionar Español Colombia y le digo aceptar. Miren que automáticamente quedaron el signo de pesos, quedaron los puntos que separan los miles, ¿sí? Fácilmente lo pudimos hacer allí, pero también se hubiera podido hacer desde acá, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Lo voy a colocar en esta columna donde hay un título que vamos a colocar valor total. Todo lo que nosotros hagamos acá va a quedar con un formato, aunque ese formato creo yo que va a salir automático, mejor lo vamos a intentar nosotros hacer. Seleccionamos, voy a seleccionar desde E4 hasta E10. Venimos acá donde dice general, le decimos contabilidad, ¿sí? Y si necesitamos disminuir o aumentar los decimales, aquí están estos dos botones, ¿no? Listo, vamos a mirar. Vamos a ver cuando lo hagamos. Bueno, voy a hacer nuestra primera fórmula, aunque no la voy a explicar, simplemente la voy a hacer.
porque ya en los próximos momentos la voy a explicar o en la próxima clase. Vamos a ver. Simplemente voy a hacer una operación aquí de multiplicación de la cantidad por el valor, por el precio unitario. Y automáticamente me dice 12.500.000, pero miren que sí ha quedado con después del número como es, quedaron los dos ceros, que no nos gusta, no nos sirve, lo podemos disminuir de acá, disminuir decimales. Entonces ahí ya quedó como corresponde. Y así podemos observar entonces que fácilmente se coloca el signo de pesos cuando se necesita. Voy a darle aquí un bordecito bonito, contorno interior, un relleno, efecto de relleno y un vertical o un diagonal. Aceptar y aceptar. Y allí tenemos nuestra primera tablita con algún color, con unos bordes, con un formato de contabilidad básico, ¿no? Vamos a darle un nombre a esta hoja. Esta hoja 1, aquí abajo que aparece, le damos doble clic, esa es una opción, o darle botón derecho y cambiar nombre, ¿no? Podríamos colocar allí el nombre simplemente formato. Listo. Bueno, como ustedes lo quieran organizar. E incluso podríamos darle botón derecho y le damos un color de etiqueta. Mire que automáticamente queda con un pequeño sombreado, ¿no? Listo, entonces ya tenemos en nuestra primera hoja llamada formato una cantidad de texto y de números con unos formatos especiales, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí. Ya tenemos bordes, ya tenemos sombreado, separador de miles, número, y nos falta una pequeña cosa, el texto. El texto es básicamente, lo trabajamos como en Word, pero no tenemos tantas aplicaciones para corregir, por ejemplo, la ortografía o la gramática. Aquí tenemos que ser más específicos, ¿no? Pero sí tenemos la opción de modificar la fuente y el tamaño, ¿no? Entonces yo puedo aquí utilizar una fuente diferente, un tamaño diferente. Aquí podemos aumentar de este botoncito, aumentar el tamaño de la fuente, o aquí lo disminuimos. Recordemos que esta columna la puedo yo ampliar dándole doble clic, ¿no? Y así con cada una de las otras de las otras celdas, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya tendría otro tipo de fuente. Y miren aquí, ¿no? Bueno, también ustedes me habían dicho, me habían preguntado el color. ¿Qué color se le puede dar a los títulos? O si también tiene la funcionalidad de negrita y cursiva. Efectivamente, aquí lo podemos observar. Aquí está la negrita con control N, también se puede utilizar la cursiva y el subrayado, ¿no? Fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en cuál es el ejercicio que vamos a hacer en esta primera clase? Entonces, simplemente les voy a enseñar de una vez aquí a eliminar esta columna. Le damos encima de la columna botón derecho, mire que ha quedado seleccionado, y le podemos decir eliminar y automáticamente pues se elimina. Así como podemos insertar una columna, digamos aquí en la D yo quisiera colocar otro título, entonces botón derecho del mouse y le diría insertar. Mire que automáticamente se mueven las otras dos columnas. Control Z para que podamos deshacer lo que acabamos de hacer. El ejercicio que ustedes van a hacer, nos ubicamos en B2, vamos a colocar allí nombre. Entonces cada uno de ustedes coloca aquí nombre con mayúscula. Tabulamos o flecha a la derecha, vamos a colocar allí apellidos. Vamos a tabular y luego colocamos edad. Tabulamos, colocamos ingresos. Tabulamos y podemos colocar allí género. Muy bien, pues ustedes van a seleccionar desde B2 hasta F10 y van a aplicar el formato de bordes y sombreado. Posteriormente deben llenar todas las celdas y en la columna de ingresos vamos a aplicarle el formato de contabilidad para que quede solamente con el signo de pesos y el separador de 1000.
¿Listo? Y debe quedar algo similar a esto. ¿Listo? Entonces espero que lo practiquen mucho, es algo muy básico y nos vemos en el segundo video. Chao.